Bienvenidos amigos y amigas a su programa Diálogo Abierto. Este es el programa donde abrimos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios para que ella pueda bendecir nuestras vidas. Como ustedes saben, estamos en la Universidad Peruana Unión. Es un programa que se dirige desde la universidad y se transmite a través de la red Nuevo Tiempo y otros canales más, a través de los cuales tú puedes escuchar y ver también el programa. Así que saludos a todos los que están escuchando a través de la radio, están viendo a través de las plataformas de internet este programa que está preparado con cariño para ustedes, porque acá queremos abrir la palabra de Dios y, como ya dijimos, ella bendice nuestra vida. Como siempre, vamos a iniciar saludando a nuestros amigos. Queremos saludar a Flor América, queremos saludar a Carlos Bereaun, a Miguel Rojas, a José Ayala, a María Elena. Ellos nos dicen feliz sábado a nosotros. ¿Qué le decimos a todos ellos? Feliz sábado. Feliz sábado, feliz sábado. Queremos que pases un sábado bendecido, un sábado lleno de alegría, de felicidad. Dios permita que estés al lado de seres queridos. Y si no estás al lado de seres queridos, busca un buen amigo, busca alguna buena persona, dale un abrazo, tú dale un feliz sábado también a ellos y disfruta. El sábado es un día de bendición. Así que Dios te bendiga muchísimo, que Dios los bendiga a todos ustedes, queridos amigos. Flor América también nos dice feliz sábado. Ruth Taipe nos saluda desde el Cusco, ¿no? Luz Benítez, feliz sábado, queridos amigos. Dios los bendiga, nos dice ella, ¿ya? Y acá hay un poema que nos mandan. Luis Benjamín Vélez Moro nos dice: cristianos del mundo, estad firmes. Las promesas del Padre se cumplen. El Redentor nació para salvarnos. Retornará pronto en gloria. Amén. Es verdad, el Señor Jesús vino a este mundo, nació, murió, nos dio la posibilidad de la salvación, pero pronto viene en gloria. Gracias por recordarnos esta hermosa promesa, querido Luis. Dios te bendiga muchísimo. Araceli Ramírez, también Dios te bendiga. Isaías Barreto, que pases un hermoso sábado. Como ya es costumbre, nosotros cantamos, porque el pueblo de Dios canta y alaba a su Señor, y cantamos un canto hermoso, un canto que habla de que el único que nos da consuelo eterno y permanente es nuestro Creador. Así que únete y canta junto con nosotros este hermoso canto. Sientes que solo te hallas hoy, solo ves dolor. ¿Dónde vas? Hay aflicción en este mundo donde no hay paz. ¿Sabes tú? Alguien te ama y vino a morir por ti, por mí. Resucitó, aquí está Él, a tu lado siempre va. Es en Jesús donde encuentras la paz eterna. No hay más dolor, pues Él ya cargó nuestras penas. No tienes por qué temer, nunca solo estás. Consuelo eterno te dará. Es Jesús quien pronto volverá y el mal acabará. Allí no habrá memoria de tu sufrir. Aquí vive
nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Salvador, aquel que reveló su palabra para nosotros, Él también es nuestro único ser, el que nos puede dar consuelo permanente a cada uno de nosotros. Así que refúgiate en Él. Si estás pasando por momentos de dificultad y de consuelo, o necesitas consuelo, tú eres su pueblo, tú eres su hijo. Refúgiate en Él, Él está dispuesto a darte un abrazo. Vamos a orar para iniciar esta reflexión en la palabra del Señor. Padre querido, gracias por darnos este momento de estudio de tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de leer tu mensaje, sacar de ella lecciones, pero ahora pedimos que estés con nosotros acá, que guíes nuestra mente, guíes nuestras palabras, para poder entender, Señor, y también explicar aquello que vamos entendiendo. Pero también pedimos que acompañes a cada persona que esté escuchando el programa. Sé con ellos, que tus santos ángeles, tu Santo Espíritu pueda estar al lado de ellos, Señor. Acompáñalos. Te pido eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esta es la tercera lección de una serie de 13 donde estaremos estudiando, o estamos estudiando el libro de Isaías. Y en esta oportunidad vamos a hablar de estos reyes. Estamos viendo que Isaías tiene mucha historia, reyes por acá, reyes por allá, invasiones por acá. Hay todo tipo de problemas religiosos, espirituales y políticos, ¿no? Pero vamos a hablar de varios reyes. Comenzamos hablando, ¿se acuerdan del rey de Usías, ¿no? Luego de Usías viene Jotán, y luego de Jotán viene del rey que vamos a hablar ahora, que es Acaz. ¿En qué capítulo ya estamos del libro de Isaías? El capítulo 7, en el capítulo 7. Así que vamos a comenzar dando lectura al capítulo 7, el primer versículo, para ver quién era el rey de Judá en ese capítulo, que ya lo hemos mencionado en realidad. A ver, Alex. Ok, Isaías capítulo 7, versículo 1 dice lo siguiente. En los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Bueno, ahí está el momento histórico, ¿no es cierto? Era nieto de Usías, en realidad Acaz, ¿no? Porque era hijo de Jotam. Entonces, en ese momento ocurre todo lo que vamos a estudiar en esta ocasión. ¿Qué hacía Isaías durante el tiempo de la muerte, entre la muerte de Usías y el asesinato de Acaz? ¿Qué es lo que estaba haciendo Isaías? Isaías estaba llevando el mensaje del cual estudiamos en la lección pasada. Más o menos unos 5 años aproximadamente él estaba cumpliendo esa misión esa misión que se le había encomendado. Claro, Isaías tenía una misión. Nosotros hablamos de esa misión que era terrible, ¿no? Porque había que decir cosas terribles hasta que prácticamente no haya nadie en vida. Y Isaías estaba cumpliendo esa misión. Y eso es lo bueno de los hijos de Dios. Los hijos de Dios siempre cumplen su misión. Permanentemente ellos están cumpliendo su misión. Ahora, miren, Isaías predica permanentemente, y hay alguien que está escuchando permanentemente también el sermón de Isaías. Ese se llama Acaz, ¿no? Acaz, ya sea de forma voluntaria o de forma involuntaria, pero él tenía que escuchar lo que Isaías estaba predicando. ¿Cómo reaccionó Acaz frente a los sermones de Isaías, Michelle? Eso lo vemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16, en el versículo del 2 al 4, dice: Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Bueno, es terrible la descripción de lo que hacía realmente Acaz acá, ¿no? Y mi querido Alex, ahí la pregunta sería, ¿por qué Acaz no hizo lo que, el texto dice, no hizo lo que su padre David hacía? Pero David en realidad no era su padre, habrá sido su bisabuelito, ¿no? Porque, pero todos los que venían de David al final eran hijos de David.
Entonces, pero no hizo lo que hace su padre, ni siquiera Jotam, porque Jotam, que era su padre, hizo cosas buenas. No quiso hacer reformas buenas, pero él parece que hace todo lo contrario. ¿Por qué? Ahora, siempre vemos en los reyes de Israel y de Judá que por alguna razón algunos reyes se corrompían. Y tal parece que Acaz fue uno de ellos. Obviamente, ya a veces el rey papá, el abuelo, había sido uno de ellos, ¿no? Y tal parece que por alguna razón otra vez volvía ese espíritu malo, por así decir, y brotaba. Y eso tal parece que había pasado con Acaz. Bueno, el abuelo fue malo, ¿no? No fue de los buenos. El papá estaba un poco mejor, ¿no es cierto? Y ahora el nieto resulta muy mal, realmente muy mal. Bueno, hay varias cosas acá que tendríamos que hablar. En primer lugar, capaz el hecho de que los hijos de padres buenos no siempre son buenos. Los hijos de padres malos no siempre son malos. Así que, querido amigo, yo no sé si tú tienes hijos, no sé, pero capaz has hecho tu mejor esfuerzo y los hijos traen dolor a tu corazón. No sé tu realidad. Lo que sí sé es que ya en la palabra de Dios, ya en el tiempo pasado existían experiencias en las que los hijos no hacían exactamente lo que sus padres les enseñaron. Y aún, hay veces aún de padres que enseñaban cosas malas, también salieron hijos que hacían cosas buenas. Así que no podemos vivir culpándonos siempre, ¿no? Por lo que ocurre con nuestros descendientes, porque podría ser una historia muy diferente la que ellos van a vivir. Bueno, en ese contexto en el que está ocurriendo este surgimiento de Acaz como rey, esta situación familiar especial, en la que él también está tratando tal vez de hacer, no sé si de forma intencional algo negativo contra la religión del pueblo de Dios. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el ambiente político en esa situación, Rafael? En medio de esas tensiones que Israel siempre ha estado en ese tiempo viviendo, es enviado dos reinos específicos, ¿no? El reino de Siria, allí podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 37, dice, en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Vemos que hay una coalición contra el reino de Judá entre Israel, el reino del norte, y los sirios. Me llama la atención este hecho que el texto dice, Dios envía. Dios envía. ¿Dios los envía para bien o los envía? ¿Qué es lo que busca Dios? Porque si el texto bíblico dice que Dios envía, y déjenme decirles a mí, y queridos amigos, a ustedes y a los amigos a mí, que yo creo en lo que la Biblia dice, ¿no? Si la Biblia dice que Dios envía, para mí es Dios envía. Si Dios envía, entonces lo envía para bien, ¿no es cierto? Pero estos reyes van a hacerle guerra a ellos. ¿Qué es lo que Dios estaba buscando cuando Dios envía a Michel? Como vemos en el contexto, lo que está sucediendo aquí es que Acaz no está siguiendo lo que su padre intentó hacer, las reformas, ¿no? Entonces podemos ver, como lo dijo en Segunda de Reyes, que de una u otra forma Dios trata de intervenir, pero también podemos ver que son algunos de los acontecimientos que se habían previsto, ¿no? Cuando de una u otra forma no se hacía la voluntad de Dios. Entonces ahí podemos ver eso, ¿no, pastor? Además Dios les había dicho, mire, yo les voy a enviar algo, ¿no? Entonces ahora lo que Dios estaba haciendo es simplemente cumpliendo su palabra. Pero no para liquidarlos, sino para llamarlos a la reflexión, para llamarlos a una reflexión especial. Bueno, ¿qué otra, además del rey de Siria, qué otra cosa estaba ocurriendo ahí en el ambiente político? Alianzas, ¿no? Habían otras alianzas más. A ver, leamos Isaías 7, 1 y 2 y vamos a encontrar nosotros algo interesante también ahí. No hayamos leído el 1, pero podemos volver a leerlo. Sí, 7, 1 y 2 dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá,
que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, ¿no? O sea, había un montón de reinos que estaban en contra de ellos y aún sus propios hermanos prácticamente. Porque cuando hablamos de Efraín, ¿de quién estamos hablando? Israel. Estamos hablando de Israel. Israel era prácticamente el hermano de Judá, ¿no es cierto? Sí. Claro, prácticamente acá estamos viendo a un pueblo pues que estaba totalmente perdido, y es ahí, o es el por qué Dios empieza a acudir en busca de ellos. Y en sí es algo bonito, porque imagínate si no hiciera todo eso Dios. Porque a veces es a tal punto que no hay otra forma más de llamarte la atención. Bueno, el texto también dice cómo reaccionó, bueno, después nos va a decir cómo reacciona Dios, pero nos dice cómo reacciona Acaz, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto sobre Acaz? ¿Qué es lo que pasa con Acaz y todo su pueblo? Se estremeció. Se asustó, se estremeció, dice que tembló como si fuese un arbolito movido por el viento, ¿no es cierto? Entonces, realmente ellos estaban temerosos, ¿no? Acaz estaba de miedo, porque eran muchos poderes grandes en contra de ellos. Debemos de recordar acá que en el norte, ¿no? Efraín tenía prácticamente 9 tribus y media. Abajo ellos solamente eran 2 tribus y un poquito más, ¿no? Y los otros poderes militares, políticos que estaban por ahí eran también inmensos. Todos estos, contra estos pequeñitos, era realmente para desaparecerlos, ¿no? Así que no era de más temblar y tener miedo. Pero ¿quién sale ahí a la ayuda en medio de toda esta situación? ¿Quién sale dando un mensaje especial ahí, Rafael? El rey divino a través de Isaías. A través de Isaías, el rey divino, que nunca se queda en silencio, especialmente cuando su pueblo está en problemas. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Podemos leer alguna de las cosas que Dios dice, Michelle? Sí, del 3 al 9 podemos encontrar lo que dice la palabra de Dios. Dice: Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que se humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Ramalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subestimará ni será. Hasta el 9, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Bueno, es interesante cómo Dios los compara como 2 tizones que están humeando. O sea, en otras palabras, ya se están apagando, ¿no? Ellos los miraban con mucho poder, los miraban como potencias internacionales, mundiales. Pero Dios los miraba como tizones que ya se estaban apagando. ¿Qué cosas bonitas Dios les dice en toda esta sección? Así como resumen, podemos decir alguna de esas cosas, Alex. Bien, acá por ejemplo, creo que lo primero que acá se nos viene es tomar la iniciativa e ir al encuentro, en este caso, de nosotros hacia las personas que necesitan de Dios, que vemos que su bien no está yendo bien. Así que para nosotros es este mensaje en el hecho de salir. Tú que conoces la verdad. Hacer lo que Dios hizo, ¿no? Exacto. Ve y haz, cuéntales, mira, hazles reaccionar.
su mundo se cae a pedazos, tal como dice el título. Vamos y dile que hay esperanza. No, porque en realidad quien, como dijo Rafael, toma la iniciativa aquí es Dios, ¿no? Y Dios va al encuentro de Acaz. Él estaba temblando de miedo, asustado, y ahora Dios sale al encuentro de Acaz a través de Isaías, como lo dijo Rafael, para darles un mensaje especial. Y nosotros podemos hacer lo mismo cuando hay tantas personas en este mundo que a veces parece que realmente ya no miran el futuro con esperanza, ¿no? ¿Qué otras cosas más podemos ver ahí, lecciones importantes que Dios nos enseña, Michelle? Anima a Acaz, Dios lo anima y le dice no temas, ¿no? Cuando Acaz pensaba que, como lo dice el texto bíblico, atemorizado, ¿no? Aterrorizado por lo que estaba viendo, Dios lo anima en medio de esa situación y le dice no temas, ¿no? Y también le revela todo lo que se está tramando contra ellos, les muestra, ¿no? Como que de una otra forma Dios ahí muestra su amor para con ellos, pero muestra también que no están solos, no están solos. Bueno, es interesante que no sé si te dicen a ti, mira, todo esto está ocurriendo. Capaz el pobre Acaz acabó hasta más asustado, ¿no? Pero también conocer el plan del otro te da ventajas, ¿no? Claro. También te da algunas ventajas. Pero es bonito. No sé si ustedes han tenido la experiencia alguna vez de que alguien viene y te dice, mira, no tengas temor, no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo tengo 3 hijos, ¿no? No voy a poner así a flote cuál de ellos, pero dentro de mis hijos hay algunos que tienen un poco más temor que otros. Y cuando eran más pequeños, algunos podían dormir solitos sin mucha dificultad, pero uno de ellos siempre necesitaba de la compañía. Entonces yo iba, a veces me acostaba al lado de él y decía, no temas, yo estoy a tu lado, no tengas ningún temor, duerme tranquilo. Y cuando él se dormía, porque yo llegaba, a veces mientras yo no estaba, él estaba despierto, pasaban 15, 20 minutos y estaba despierto. Pero yo llegaba, me echaba y él se dormía, pero en 2 minutos, o sea, inmediatamente, ¿no? No temas. Cuando alguien te dice no temas, es bonito, ¿no? Rafael, ¿has vivido alguna vez una experiencia parecida de que alguien te dio la seguridad para estar tranquilo? Sí, en varias ocasiones en mi vida uno siente una seguridad y renueva una confianza, ¿no? Puede ser un padre, puede ser un amigo muchas veces. Y acá podemos ver ese lazo que hay entre Dios animando a un hijo suyo, a un rey. Me imagino lo mismo que habrá sentido, ¿no? Volver a confiar en Dios, pero como vamos a ver a continuación, las cosas no salieron como nosotros lo pensamos. Pero ¿qué nos enseña eso de Dios, Alex? Ese Dios que va, busca, dice no temas. ¿Qué nos enseña eso de Dios? Nos enseña que tenemos un Dios que nos ama. Creo que eso sería la palabra o la frase. Tenemos un Dios que nos ama. Nos revela que es un Dios lleno de amor por su pueblo que está en pecado, pero que Él también quiere ver que deje el pecado. Un Dios que nos ama. Yo creo que es una frase pequeña pero muy profunda, ¿no? Dios nos ama. Tiene tanta compasión, tiene tanto amor. Nos da oportunidad tras oportunidad. Nunca desiste de nosotros, ¿no? Dios nos ama. Gracias, Alex. ¿Por qué Dios le pide que Isaías lleve a su hijo con ese nombre tan raro, ¿no? Sear Jasub. Porque Dios le dice, mira, anda a dar el mensaje, pero no te vayas solo. Anda llevando a Sear Jasub, ¿no? Michelle, ¿por qué? Sear Jasub, porque estaba tratando de decirle a Acaz el mensaje que él necesitaba de ser parte de ese remanente, ¿no? Sear Jasub, un remanente que regresará o que vuelve. Entonces, ese era el mensaje, porque de una otra forma, si nosotros vamos al versículo que hemos leído también, y le dice, Él va a decidir, ¿no? Si tú quieres, tú puedes ser parte, pero todo está en la decisión de Acaz, si ser parte del pueblo remanente, de ese remanente que vuelve a Dios, porque ya hemos leído y justamente hemos visto de que es Dios quien siempre da esa iniciativa, ¿no? Para que el pueblo vuelva a los caminos. Pero también puede ser parte de aquella sombra o sobra que será desechada, ¿no? Entonces estaba tratando de dar un mensaje a través del Hijo. Bueno, es que tal vez nosotros ahora, en nuestro contexto, y queridos amigos, es un poco complejo de entender esto, ¿no? Porque un nombre, pero si lo traemos a nuestra realidad y ponemos algo así, por ejemplo, ¿no? Yo vengo con mi hijo a la iglesia, ¿ya? Y me paro frente a la iglesia y mi hijo se llama, vamos a poner el caso,
una escuela sabática, o se llama un remanente, o se llama unos miembros que quedarán y todos los demás serán disciplinados, ¿no? Así se llama largo el nombre de mi hijo, ¿no? Largote, y salgo al frente y les presento a los hermanos. Le digo, mira, hermanos, les presento a mi hijo. Su nombre es, unos miembros quedarán, los demás serán eliminados, ¿no? Yo creo que la iglesia comenzaría a pensar, no diré qué raro, ¿es su nombre? No, sí, es su nombre, miren, acá está su documento, larga su nombre, ¿no? Era un hombre extraño. Era un hombre extraño el nombre del hijo de Isaías, pero era un hombre con mensaje. Y lo que dijo Michel es real, o sea, lo que ellos entendieron cuando escuchó el rey esto, debe haber entendido así. Oye, esto ya acá significa que nos van a llevar cautivos y luego alguien va a volver para el pueblo. O esto significa que tal vez dentro del pueblo hay un pequeño grupo de fieles. Algo significa esto, pero le llevaba a una reflexión especial, ¿no? Le llevaba una reflexión especial. Entonces, Acaz debe haber quedado preocupado y pensando, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que a Acaz también se le da un requisito para que pueda ser parte de ese remanente, ya sea para que sea el parte de los que vuelven, aun cuando se vaya cautivo, o para que sea de los que se queden como fieles hijos de Dios. Dios le pone un requisito. ¿Cuál es ese requisito, Rafael? Isaías 7:9 en la parte final responde y dice, si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. El requisito era creer y permanecer, estar constantes, dice en otras partes de la Biblia. Bueno, la palabra de Dios en muchos lugares dice que necesitamos creer, ¿no? El que cree, ese será salvo. Bueno, ese versículo dice, el que cree y sea bautizado será salvo. Porque el creer es más que algo mental, en realidad tiene que ver con una acción. Por eso es creer y se bautiza. El que se bautiza es porque cree. El que cree, sí o sí se bautiza también, ¿no es cierto? Porque es un pedido de Dios. Entonces, creer tiene que ver con acciones. Pero el requisito está muy claro. Necesitas creer para ser salvo. ¿Y qué es lo que pasa? Isaías 7, 10 al 17. Vamos a leer esos versículos, Alex. Ok, vamos a leer versículos del 10 al 17. Dice, de nuevo el Señor dijo a Acaz, pide para ti señal del Señor tu Dios, demándala de lo más profundo o de lo más alto. Pero Acaz respondió, no pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye ahora, casa de David, ¿es poco molestar a los hombres que queréis molestar también a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Comerá requesón y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el país cuyos reyes temes. El Señor traerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde que Efraín se apartó de Judá. Esto traerá al rey de Asiria. Bueno, ahí culminaría estos textos. Bueno, luego también viene el asunto del ofrecimiento de Manuel, del nacimiento de Manuel, ¿no es cierto? Y varias otras cosas más. Pero acá se mencionan varias cosas que nos muestran la diferencia entre lo que es Dios y lo que es el ser humano, ¿no? El texto comienza hablando de que es Dios quien habla. ¿Cuáles son las diferencias entre Dios y el ser humano que se pueden evidenciar en estos pasajes? A ver, vamos a comenzar con Michelle. Aquí vemos, pastor, a un Dios lleno de misericordia, ¿no? Un Dios amoroso, un Dios compasivo, que a diferencia del ser humano, ¿no? Entonces vemos esa iniciativa, ¿no? Y como usted dijo, en el libro de Isaías es un libro donde creo yo es un libro de iniciativa, ¿no? Donde Dios siempre vuelve, razonemos, estemos a cuenta. Y aquí vemos ese amor, ¿no? Por eso la Biblia también dice, ¿no? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, el carácter de Dios es amor. Y aquí podemos verlo reflejado. Claro, Dios lo busca a Acaz. ¿Acaz estaba buscando a Dios?
No, estaba asustado. Tremenda diferencia, ¿no es cierto? Dios tiene un mensaje para Acaz. ¿Acaz tenía un mensaje para Dios? Nada, o sea, no tenía ni siquiera una respuesta para Dios. Nada. El ser humano está medio vacío y no tiene ni siquiera palabras a veces para Dios. Pero Dios sí tiene un mensaje especial para Acaz. ¿Qué otras cosas más podemos ver ahí, Rafael? Dios no solamente le ofrece un mensaje, sino le ofrece una señal. O sea, si tú ya no quieres hacer caso, pide una señal de lo alto, de lo más alto del cielo, de lo más profundo de la tierra. Pídela. Entonces Dios no solamente nos dice, tienes que creer, como usted dijo, mentalmente nada más. Dios también, en respuesta a nuestras acciones, Dios nos muestra el camino y caminos reales, cosas que podamos percibir y sentir. Bueno, entonces Dios también tiene la capacidad de mostrarle una señal, mientras que el otro no tiene capacidad de hacer. ¿Cuánta diferencia entre el ser humano y lo que es Dios realmente, ¿no? Y finalmente, capaz también es importante ver cómo Dios está siempre con una actitud positiva, como lo decía Michelle, siempre queriendo lo bueno, siempre con esperanza. Y Acaz, ¿cuál es su respuesta? Dice, sí, Señor, dame la señal. Sí, Señor, vamos, voy a creer. ¿Qué es lo que hace Acaz, Alex? Bueno, vemos que sí, vemos en sí que no quiere aceptar Acaz este ofrecimiento. Rechaza por completo. Vemos un Acaz, pues, igual, temeroso, con miedo, como muestra acá parte de las características de un humano en sí, lleno de temor, de incredulidad, pensando que eso nunca va a pasar. Un hombre pues lleno de desconfianza también por el propio contexto, porque estaba en guerra, estaba en toda situación, obviamente desconfianza total. Pero Dios no pierde la esperanza, porque Michelle, dime, al final la señal de ofrecimiento, lo del niño, ¿Dios lo hace real o no? ¿Quiero o no quiera? O sea, acá dice, yo no quiero, pero Dios, ¿y por qué Dios hace esto? Porque Dios, como ya lo manifesté también, y lo dice la Biblia, es un Dios que cumple sus promesas. Es un Dios que de una otra forma también, algo que justamente estaba viendo, era, Él dio esa promesa de Emmanuel con nosotros, de Dios con nosotros, ¿no? Ahora, esto es una promesa que de una otra forma se iba a cumplir así, Acaz haga caso o no haga caso. Incluso Pedro también dice, ¿no?, que vamos a ver ahora ya no la promesa mesiánica, sino la promesa de que Cristo volverá, ¿no? Yo no tardo mi venida, como muchos han de decir, sino que soy paciente para con vosotros. Y espero que todos procedan al arrepentimiento, todos, ¿no? Y aquí, claro está que está hablando de Acaz, pero también Dios está dando ese mensaje o esa promesa, no solo para Acaz, sino para toda la humanidad. Pero en el momento, cuando Dios le hace este ofrecimiento a Acaz, Acaz todavía no sabe del nacimiento de Emmanuel ni nada por el estilo, ¿no? Sino que Dios le dice, mira, Acaz, yo quiero que tú me pidas una prueba. Una señal. Y entonces acá dicen, bueno, no voy a tentar a Dios, no quiero pedir ninguna prueba, nada por el estilo. Y entonces Dios viene y le dice, ¿sabes qué? Ya no me has pedido, no hay problema, igual te voy a dar una prueba. Van a ser un niño de una dama especial, en una situación especial, y su nombre va a ser Emmanuel. Y nace. O sea, prácticamente Dios lo fuerza a recibir la promesa, le fuerza a recibir la señal. Y él va a ver el nacimiento de este niño, él va a ver la llegada de este acontecimiento especial, porque es probable que algo haya pasado en su tiempo, ¿no? Aun cuando nosotros sabemos de que tal vez esto tenía una mirada mucho más larga a un momento muy especial en el futuro, pero en su tiempo Acaz algo vio, algo especial, ya sea en los nacimientos de los hijos de Isaías, o ya sea con algo tal vez sobrenatural que pasó en ese momento que nosotros no tenemos registro, pero Dios cumplió su palabra. Y esto es importante que nosotros pensemos también. Dios casi está forzándolo a Acaz a creer, pero él no quiere creer. ¿Quién es el verdadero Emmanuel al final de cuentas, Rafael? El verdadero Emmanuel es Jesús, Dios con nosotros. Y eso está registrado en el libro de Mateo, ¿no? Y bueno, nosotros lo conocemos muy bien. El verdadero Emmanuel es el Señor Jesús. Él es el cumplimiento final de esta promesa, ¿no? Pero
Acaz también vivió toda esta experiencia y Acaz también pudo de alguna manera tener la suficiente evidencia para creer, pero no quiso creer. Miren, queridos amigos, vamos cerrando este episodio y necesitamos cerrar este episodio solo diciendo algunas cositas. Hay veces nuestra vida se encuentra en medio de problemas, en medio de dificultades, situaciones económicas, familiares, tantas cosas que a veces aquejan, atacan nuestra felicidad y hacen que pensemos que tal vez el futuro es muy oscuro para nosotros. En medio de esa situación, en medio de esta pandemia que está viviendo el mundo, Dios viene con sus promesas y dice: confía en mí, cree en mí, yo estoy a tu lado, yo te voy a acompañar, aunque pases por valles de sombra y de muerte, yo estaré contigo, en todo momento voy a estar contigo. Pero para poder beneficiarnos de las promesas de Dios, necesitamos creer en sus promesas. Necesitamos tener la seguridad de que Dios realmente está con nosotros. Cree en su palabra, cree en lo que Dios ha escrito acá para ti. Porque acá Él ha prometido cosas para ti. Cree que eso se va a hacer realidad, aun cuando parece que nada está ocurriendo a tu alrededor. Y entonces los milagros van a comenzar a ocurrir en tu vida. Pero creer es más que simplemente pensar. Creer es actuar, es hacer lo que Dios nos pide. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide, demostramos que creemos, entonces se producen los milagros en nuestra vida. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga, que Dios pueda darte esperanza, consuelo en medio de tantas dificultades que estamos viviendo en este mundo. Vamos a orar para cerrar este episodio. Padre querido, te damos gracias por darnos tu palabra, gracias por la vida que tú nos das, gracias Señor por tu mensaje, gracias porque en medio de las dificultades tú tienes siempre un mensaje de esperanza, nos buscas, tratas de mostrarnos tu amor, ayúdanos a verte como un Dios real que está siempre buscándonos, Señor. Te pedimos por nuestros amigos, amigas que están viendo este programa, sé con ellos, protégelos en este tiempo especial, líbralos de esta dificultad que está viviendo el mundo entero, sé con nosotros todos. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente episodio. Este fue su programa Diálogo Abierto.